Abre tu mente y escucha a tu corazón. Nuestro propósito es facilitar la comprensión de temas en el ámbito del desarrollo personal, donde tocaremos áreas como la filosofía, la expansión del pensamiento, la identificación del yo como identidad individual y el yo como unidad universal. Evaluaremos las fronteras o límites entre el método científico y la física cuántica, que son el reflejo del mundo tangible e intangible ante nuestros sentidos. Observaremos y comprenderemos que los fenómenos físicos y no físicos pueden ser integrados usando la ciencia y el misticismo. Muchos de estos fenómenos no son detectables por nuestros sentidos ya que carecen de forma y materia en esta dimensión de 3D. Los fenómenos físicos y no físicos se manifiestan y pueden ser percibidos y registrados en nuestro subconsciente, mostrándose a través de la intuición que es una expresión de nuestro hemisferio derecho del cerebro. Usar otros canales de conexión y comunicación como la intuición, la visualización, el yo interior y la energía latente nos permiten el desarrollo de nuestro hemisferio derecho del cerebro, lo que refleja nuestro lado artístico, abstracto, simbólico e intuitivo que reposa en nuestro subconsciente. Estar bajo esta forma de ver las cosas nos puede aportar un equilibrio en nuestra biología, la cual afecta nuestra fisiología en sus diferentes subsistemas, manifestando las formas en el mundo material, el significado en él y el papel que jugamos en el cosmos como un todo dentro del concepto de unidad. El concepto de unidad está fuera de nuestros esquemas racionales, establecidos y manejados por nuestro hemisferio izquierdo del cerebro, y está relacionado con nuestros esquemas mentales, creencias, emociones, posicionamientos y las barreras mentales que dicta nuestro intelecto. Y también en nuestro entorno, nuestra cultura y nuestro yo como identidad, la cual separa, divide, conceptualiza entre lo que está bien o está mal, y que se ve fuera de la ecuación de la existencia universal como un todo. Lo que buscamos es alcanzar la plena libertad en todos los ámbitos e integrar nuestro cuerpo mental, físico, etérico y espiritual, comprendiendo que somos la sumatoria de muchos atributos y que no solo somos materia. Somos inspiración divina y somos una manifestación de la inteligencia universal que tiene la libertad de experimentarse en esta vida terrenal. En el mundo occidental, solo queremos manejar los efectos de lo que nos acontece en nuestro entorno, desconectándonos de la visión del todo, o concepto de unidad, jugando a ser víctimas de las circunstancias y de los eventos de lo que nos rodea, separándonos de nuestro verdadero poder de ser y elegir las experiencias que queremos vivir. Es al final, el poder de saber que somos lo que pensamos y sentimos y que no somos una casualidad de las circunstancias. Lo que deseamos al final es despertar de este sueño que nos mantiene hipnotizados o distraídos, para hacernos conscientes y responsables de nuestra vida en cada instante y en cada momento, entendiendo que somos los co-creadores de nuestra vida y podemos disfrutar de la expresión hecha materia, usando la energía que de forma potencial existe en cada ser viviente, quienes representan la manifestación de la fuente, en donde no hay principio ni fin. Es el alfa y el omega, el infinito, el continuos, el presente eterno de la hora, que es verdaderamente lo que posee cada ser humano. Ese instante que define nuestro siguiente paso, entendiendo que el pasado, pasado es. Y donde reflejamos mayormente nuestros pesares y sufrimientos. Nuestra depresión por lo no logrado o alcanzado. Solo en contadas ocasiones el pasado puede entregarnos satisfacción. Por otro lado, el futuro representa nuestra ansiedad y nos lleva a veces a la desesperación, reflejando nuestros miedos e inseguridades y anulando como el pasado, nuestro momento presente. El pasado y el futuro nos despojan de la paz que nos proporciona el estar en el presente y ante la presencia. Cuando entendemos que no hay nada que controlar y que no hay nada que alcanzar, que ya somos el éxito hecho materia, manifestado en esta existencia, se libera una paz y plenitud indescriptibles para los sentidos y que no puede ser descrito con nuestras palabras.
Este estado de conciencia y presencia no se puede definir, es solo una expresión de la fuente que se precipita en esta realidad y siendo el amor su más pura esencia, que está más allá de la definición y comprensión humana. Para conectar con esa presencia y poder, silencia tu mente y escucha a tu corazón, que es la brújula y el punto de conexión con la fuente de la creación. Es el Dios del mundo cristiano en Occidente, o el Buda, el taoísmo entre otros en Oriente. ¿Qué más da la calificación o nombre como lo identifiquemos? Es lo que sentimos, lo que nos conecta con la fuente y nos da el poder del entendimiento en este plano. La manifestación del amor que no tiene definición, ni palabra, ni descripción. Es vivir esa energía sin limitaciones. Es algo que realmente no puedes describir. Solo cuando vives la experiencia, puedes comprender que estás de vuelta en casa, que estás en tu hogar, de donde nunca has salido, que ha sido tu conciencia la que solo ha tenido una experiencia terrenal. No más separación, no más división, nada que lograr, nada que obtener, solo vivir la experiencia de estar unidos y fusionados con la creación. Decide ser, elige en qué te quieres convertir. Abre tu mente y escucha a tu corazón.